y si la persona que lo hizo vive la vida conforme a la palabra de Dios. Parece sencillo, ¿no? Parece sencillo. A veces no se discierne rápidamente. En el año 80, para que ustedes sepan, en el año 80 la Iglesia Adventista tenía 13 casos de supuestos profetas que tenían visiones, sueños, como esta que apareció hace unos meses atrás ahí en Centroamérica, no me acuerdo el nombre, la vi un par de veces. Bueno, pero dentro de los 13 casos, en el año 80, una francesa había llegado a la Asociación General. ¿Qué significa que había llegado a la Asociación General? Bueno, cuando se levanta en la iglesia de Bahía un supuesto profeta, supongamos, bueno, ¿qué hace? La Junta lo analiza. Como no lo puede resolver, ¿a quién lo pasa? A la misión. La misión no lo puede resolver, ¿a quién lo pasa? A la unión. La unión no lo puede resolver. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. Lo pasa a la división. Y finalmente, ¿a dónde? A la asociación. De los 13 casos, uno había llegado a la Asociación General. Viene lo sutil del engaño. Finalmente quedó todo apagado. No pasó nunca nada y finalmente se vio el resultado. Pero el enemigo va a trabajar de forma tan sutil que si no nos apoyamos en la palabra de Dios, en la luz que Dios nos ha dado, Él va a tratar de engañar a quién? A los escogidos. Obviamente es una batalla, pero ¿cómo nos tenemos que dar cuenta que necesitamos cada día más una entrega diaria del corazón? Pedirle a Dios que realmente convierta nuestros corazones y estudiar con humildad. No es que yo sé, no, acá nadie sabe, acá el que sabe es Dios. Usted acumula información para poder servir a otros, para poder ayudar, ¿correcto? Pero el único héroe aquí es Dios. Muchos abandonarán la iglesia. 1 Timoteo 4.1 dice allí, 1 Timoteo 4.1, fíjense lo que dice. De paso, en la época de los apóstoles, ahí tenemos a Demas, por ejemplo, que dice que amando el mundo dejó la iglesia. Cuando tenemos 2 citas anteriores en la Biblia, que Demas mandaba saludos para los hermanos junto con San Pablo. Sin embargo, en 1 Corintios 4.1, ¿alguien que lo lea? 1 Timoteo 4.1, perdón. Léelo, gracias. El Espíritu dice claramente, en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿En qué tiempo? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de la época de Pablo? No, está hablando de nuestra época, en el último tiempo. Algunos se apartarán de la fe, abandonarán. Bueno, ustedes conocen la iglesia de Bahía, yo conozco la iglesia del Bolsón. En el Bolsón somos 90, pero tenemos 200 que han pasado por la iglesia y ya no están. No sé cuánto ha sucedido acá. ¿Cuánta gente? Y a veces cuando uno está al frente, sentado, ¿no?, esperando para que llegue el momento del sermón, yo los conozco porque conozco mi iglesia, los visito, soy anciano hace años. Y yo pienso, cuando venga lo que va a venir, ¿quién vamos a quedar de pie? Si quedamos de pie, si yo quedo de pie, cuando venga lo que... ¿Quién va a quedar en pie? O sea, ¿está usted escondido en Cristo? Eso es lo que importa. Estas son informaciones. Lo que importa es si usted tiene su vida devocional, su encuentro personal con Dios. Si no está estudiando la Biblia, lea la Biblia todos los días. No está orando, hermano, amigo, ore. De corazón ore a Dios, pídale que le ayude a entender, a comprender, a prepararse. Cristo viene. Lo otro es información en el amor de Dios que nos concede para que no estemos, como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. A nosotros no nos tienen que asustar las cosas que van a venir. Si el dólar se aumenta, no se aumenta, Dios te cuida. Vos se fiel en lo que Dios enseña. Y en cuanto a lo material, sé fiel en el diezmo, sé fiel en tu pacto con Dios, multiplica tu pacto con Dios, probá a Dios. Vemos todos los sábados el probad y ved, pero la tesorería no aumenta. ¿De qué sirve verlo? Sí sirve, hay que seguir dándolo, pero es increíble lo tosudo que somos.
Porque el probado y ver tendrían que habernos llevado a que también podamos contar nuestro testimonio personal de lo que Dios hace cuando yo probé a Dios. Pero sin embargo no sucede así. 50,000 pesos de diezmo en un mes, 10,000, 7,000, 8,000 de ofrenda. ¿Cómo? Tendría que haber otros 50,000 de ofrenda y se acabaron los problemas de estar pidiendo. Por favor, hermanos, podrían ayudar para el día del kilo. Alguien que pueda traer 1 kilo de arroz. Hay una familia que se le incendió la casa. Las arcas de la tesorería tendría que tener si nosotros, si usted, si yo fuéramos fieles. Ese es el tema. El resto solo es información. Esto es solo información. Pero vale la pena la información. ¿Por qué? Cuando se invalide la ley de Dios, que falta muy poco para eso, ahora vamos a ver, ahora en los que sigue. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas ¿qué? Terribles. ¿Usted ha pasado pruebas? Bueno, lo que viene es terrible sobre la iglesia. Pruebas terribles. Y escuchen ahora, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. La iglesia es atacada. Ustedes escucharon el mensaje del pastor Ted Wilson en Battle Creek, ¿no? 17 puntos de ataque. 17 puntos frentes de ataque. Nosotros sentimos algún punto por allí. Allá en el Bolsón quizás vivamos menos porque no llega, gracias a Dios, absolutamente nada allá entre las montañas. No llega casi nada. Yo me entero porque estoy conectado con hermanos, porque viajo, porque doy temas, etcétera. Pero en la iglesita nuestra parece una ovejita ahí perdida en medio de la pradera, ¿no? No hay lobos alrededor, ¿no? Si hay algún interno por allí, pero Dios se va a encargar. Conflictos internos en la iglesia. A ver, 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Qué dice sobre los conflictos internos en la iglesia? Conflictos internos. Ya no alcanza los ataques externos, que tenemos conflictos internos. Eso es lo que más desgasta. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15? Escuchen, la iglesia, presten atención, es columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia que Cristo levantó es columna y baluarte de la verdad, no la voltea nadie. La iglesia no va a caer, preste atención. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión. ¿Cuáles son los pecadores que? ¿Qué es Sión? Sión era el centro de adoración. Está hablando que los pecadores que hay dentro de Sión, dentro de la iglesia, ella permanecerá en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Los zarandeos, las pruebas, va a hacer pasar por el agujero al que esté flaco espiritualmente. Pero si usted está gordo espiritualmente, no va a pasar por el agujero, no se haga problema de tamiz, pues Dios lo va a sostener. Mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba ¿cómo? Terrible, porque aquellos que estuvieron con nosotros ya no van a estar. Yo lo he visto en mi vida. Lo he visto en mi vida. He sufrido muchas veces de amigos del alma, gente que compartíamos juntos, que hacíamos visitas juntos, que comíamos juntos, que hemos ido de vacaciones juntos. Se fueron de la iglesia por una doctrina, un pastor que tiró una idea. Y vos lo ves ir, si lo discutís y llorás y lo peleás, no hay caso, no le entra. Ahora, cuando vos, escuchen qué interesante esto, a mí me pasó eso, no digo que en todos los casos sea así, pero en los 3 casos que me pasó, los 3 casos no tenían culto personal. Eran personas que estaban al frente, dirigían una iglesia, manejaban una iglesia, sin ningún problema, pero no había culto personal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No había culto, no había verticalidad. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo, la tarea de Dios? También tamizar, permitir las pruebas, para que lo que no esté en relación con Él deje de molestar en la iglesia y vaya desapareciendo. Vienen tiempos muy difíciles. Lucas 21, miren estos textos, presten atención a estos 2 textos.
Lucas 21, 25 y 26. Preste atención a estos dos textos, por favor. ¿Qué dice allí? Lucas 21, 25 y 26. Gracias, fuerte. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchas gracias. Pronto nosotros vamos a ver sobre el mundo situaciones en el mundo tan terribles y catastróficas que dice el texto bíblico que la gente desfallecerá por la angustia, por la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Nosotros hoy con internet, con el sistema que se tiene satelital, sucede algo en la India, automáticamente ya lo están pasando en todos los canales. Hemos visto terremotos, hemos visto tsunamis, hemos visto inundaciones, hemos visto todo ese tipo de cosas terribles. Claro, no sucede a nosotros, lo miramos mientras comemos fideo con tuco, porque es la realidad. Podemos mirarlo, che, alcanzame el queso rallado, mira qué tremendo, da un poquito de sal, che, muy bueno el fideo, che, así, pero sí es la realidad. Es así. Se murió doña Rosa, o no me digas, che, tenemos que ir a verla, che, dame 2 canelones más. Así. Sí, pero sí es la verdad. Gracias a Dios que nos sentimos como Dios siente. Porque para Dios, doña Rosa, don Pepe, Juan, Alberto, es un hijo por el cual Cristo dio su vida. Y si ese hubiese sido el único pecador, el cielo hubiese hecho todo lo que hizo por esa sola persona. Pero nosotros tenemos una formación, una estructura que Dios nos hizo que no lo sufrimos de esa manera. Si no, no podríamos vivir. ¿Correcto? Si no, no podríamos vivir. De paso lo dice la Biblia, no es invento mío. Isaías 57, 1. ¿Qué dice? Mueren los justos, no hay quien piense en ello. Así que no, yo conozco bien ese tema. Mueren los justos, no hay quien piense en ello. Pero es el mundo que nos toca vivir. Ahora escuchen, hermanos. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta, lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma humana puede describir. Ninguna pluma humana usted se puede sentar a escribir, ni siquiera se acerca a lo que va a ser, lo que va a venir sobre la tierra. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero, escucha, el mundo entero, no acá, el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¿Usted entiende la dimensión de esto? Para eso habría que estudiar qué sucedió dónde. ¿Y qué pasó en Jerusalén cuando la sitió? ¿Se acuerdan, Tito? ¿Qué pasó? ¿Qué hacían las madres? Se comían sus hijos, la desesperación y el hambre. Ahora escuche, esto mucho peor en el mundo entero. No te da la cabeza para imaginarlo. No te da la cabeza para imaginarlo. ¿Dónde estaremos tú y yo? ¿Dónde estaremos? Pero la Biblia dice dónde estaremos. Y dice cómo Dios te va a cuidar. No lo busque ahora, pero lea después Isaías 33. Allí lo dice. Fortaleza de roca será tu lugar de refugio. Tu pan será seguro y tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¡Qué belleza! Dios te va a cuidar una vez más. Es como al principio, el que te abraza, el que te ama, porque sos su hijo y porque has aceptado su sacrificio en favor tuyo. Él trabaja y puede, por tu permiso, cuidarte como Él quiere cuidarte. A los otros no, porque no lo dejan, no porque no quieran. Por eso es interesante el mensaje de Dios, aun cuando advierte todas estas cosas, lo hace con lágrimas.
Porque va a suceder, no es porque Él quiera que suceda, sino porque va a suceder. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Me callo la boca y no le digo nada a mis hijos, a mi pueblo, para que estén en la ignorancia? No, tienen que saber que estas cosas van a suceder. A los discípulos no les gustaba cuando Cristo les decía que iba a ir a la cruz. Porque la mente del discípulo, ¿dónde estaba? En que Cristo iba a derrocar a los romanos, y claro, con estos poderes que tiene, ¿qué problema tenemos? Si se nos lastima un soldado, lo cura. Si vamos a la guerra y tenemos 10.000, le da de comer a todos. Y si matan a alguno de los nuestros, lo resucita. Está todo perfecto. Bueno, así pensamos nosotros hoy. Escuchen, preste atención, se lo digo con todo mi corazón. Quizá usted esté corriendo para hacer más plata, pues su negocio le va bien. Y está centrado más en su negocio que en ocuparse en predicar el Evangelio. O en poner plata para que el Evangelio se predique. Pero de pronto vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y la imagen es del ciervito que está comiendo ahí, y de pronto ya está enlazado. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el mensaje para nosotros. Del resto Dios te cuida, buscad a Dios primeramente. El resto de las cosas yo me ocupo, dice Dios. ¿Qué tengo? Tengo que pagar la cuenta de luz. Y yo me ocupo. Y me gustaría tener un coche, yo me ocupo. Vos ocupate de mí en primer lugar, de mis cosas, de prepararte para la segunda venida y de ayudar a preparar a otros para la segunda venida y de predicar el Evangelio para que yo pueda venir pronto. Eso es cristianismo. El resto es distracción o un enfoque equivocado, ¿no es cierto? Y ahora un tema, antes de ir al cierre, un tema interesantísimo que por ahí podemos cometer errores. Orar inteligentemente. ¿Cómo es esto? Lo he visto varias veces, por eso lo puse, porque sucede dentro de la iglesia. Santiago 4:3. Lo veo mucho en las reuniones de oración. Lo he visto con hermanas que con todo el corazón piden por una persona, pero escuchen ahora lo que dice. Santiago 4:3 dice allí algo muy interesante, que a veces no le hemos prestado mucha atención. Ahí está, no importa, esa es una razón para gastar. Pero ¿puedo orar y pedir mal? Sí, podemos pedir mal, creyendo que pedimos bien. ¿Cómo es esto? Escuchen esto, qué interesante. Cuando falleció mi primer hija, yo me fui a mis pies y me arrodillé y le dije, Señor, te agradezco, porque vos guardaste a Cintia y vos sabés por qué la guardaste. Porque con 27 años tiene toda una vida por delante, una maravillosa hija de Dios. Pero yo te agradezco, porque si vos permitís eso, es que viste necesario guardarla. Agradecer en medio de la adversidad, del dolor que te traspasa el alma. Es una actitud inteligente, no sale de las emociones y sentimientos. ¿Correcto? No sale de allí. Sale desde entender que Dios cuida y guía a sus hijos y dice... Nadie te arrebata de mis manos, nadie. Nadie toca mis ovejas de mis manos, nadie. Ni una bala perdida, ni un borracho que te la atropelló a tu hijo o a tu esposa o tu esposo que estaba loco o tomado con alcohol. No fue la casualidad. No, Dios lo permitió y vio que era el momento para que vaya al descanso. Eso es entender los propósitos divinos sobre sus hijos. Porque Dios, me dice en Juan 11:28, nadie arrebata a mis hijos, a mis ovejas de mis manos. Nadie. 10:28, Juan 10:28. Escuchen, miren qué interesante esto, hermanos queridos. No es siempre seguro orar por una curación incondicional. Escuchen, Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. ¿Para qué será que los guarda? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar, hermanos. Dios es nuestro Salvador. Yo soy Jehová, tu Salvador. No el Salvador del otro, tu Salvador.
Yo lo entendí cuando murió mi esposa. Durante 2 años y medio no pude orar, hágase tu voluntad, porque no aceptaba que ella fuese al descanso. No lo aceptaba, jamás. En ningún momento me peleaba con Dios. Pero 6 meses después que murió mi esposa, murió mi hija. Y mi hija dijo una frase a una amiga y le dijo así: si yo no hubiese tenido el testimonio de mamá, yo no aceptaba esto. Y yo pensé, o sea que si la cosa se hubiese invertido y se moría Noelia antes, capaz que Ana no lo hubiese soportado y Noelia... ¿Por qué no dejo que Dios haga las cosas? No estamos orando todos los días por nosotros. No oramos por nuestros matrimonios, no oramos por nuestras esposas, esposos, por nuestros hijos. No solo encomendamos cada día a Dios en oración. Aceptá entonces la respuesta divina, porque Él es tu Salvador. Ahora, cuando nos llaman para orar por una persona, yo tengo que saber algunas cosas para orar por esa persona. Porque a veces estamos orando por sanidad y esa persona cuando tenga sanidad será como de los 10 leprosos 9, ¿no? Que ni las gracias vinieron a dar. ¿O cuántas personas están esperando tener salud para volver a tomar o para volver a delinquir o para... No. Siempre que tengas una situación donde tengas que orar por alguien que no conoces, orá en primer lugar y sobre todo para que el Espíritu Santo alcance ese corazón y pueda entender la salvación. Y la enfermedad, Señor, queda en tus manos. Vos sabés qué es lo mejor. Quizá no le guste mucho al otro, pero esa es la oración correcta. Nosotros no podemos orar por sanidad cuando no conocemos. Escuchen qué interesante. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Escuchen, antes del tiempo del fin morirán. Volveremos a ver a nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. O sea que Dios tiene planificado guardar en el descanso a muchos pequeñitos antes que Cristo venga. Por supuesto, naturalmente, mamá, papá, yo voy a orar para que se sane. Eso Dios lo entiende. Pero si yo conozco esto, mi oración va a ser con fervor, que Dios pueda sanarla, pero voy a tener que agregar, Señor, vos sabés qué es lo mejor. Porque yo te pregunto, ¿qué querés a tu hijo 10 años más, 15 más acá y perdido quizá después? Hay un caso en la Biblia, ¿se acuerdan? Que le pegó en el palo, Sedequías. Que Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. No quiero morir. Y lloró y Dios le concedió. Para que nosotros entendamos, para los que fueron contemporáneos de Sedequías y para el mundo futuro, entienda que cuando Dios te dice, tenés que ir al descanso, aceptá que tenés que ir al descanso. Dios no te va a guardar si no estás escondido en Él. Por eso Dios tiene tanta misericordia con tantos que son tan rebeldes. Porque como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos de ellos, no, como algunos de nosotros, está hablando a la iglesia. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Correcto? Bueno, un tema interesante que a veces se pregunta, por eso lo puse, ¿habrá mártires en el tiempo del fin? Sí, acuérdense que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el 5º sello de Apocalipsis 6, que se tenían que descansen tranquilos los que pedían justicia, metafóricamente, porque se tenía que completar el número de aquellos que tendrían que morir por causa del Evangelio. Y allí, a su vez, Mateo 10:21, si alguien lo quiere leer, allí Jesús anticipa para el tiempo del fin, léalo por favor, gracias, Mateo 10:21. El hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Bueno, usted no imagina que eso puede pasar en su hogar, ¿no? Nadie, el que lo vive, nadie imaginó que podía pasar. Pero la palabra de Dios, el ojo profético, aquel que ve las cosas antes que sucedan, anticipa que va a pasar. Ahora pasará en mi hogar, no se desespere por eso. Ocúpese otra vez, ocúpese en juntar a su familia y orar con ellos. Ore con sus hijos todos los días.
Ore por sus hijos todos los días cuando ya no los tenga. Siga orando por ellos como hacía Job. Viva una vida verticalizada con Dios. Ocúpese en la salvación de su familia en primer lugar. Esto, te guste o no te guste, lo creas o no, te importe o no, va a suceder igual. Ya se viene, va a suceder. El tema es que si estás escondido en Dios, Él te va a cuidar. Y Él va a cuidar a aquellos por quienes estás orando también. Pero a veces hay hogares donde están tan afanados por terminar la casa, por comprarse el coche, y trabajan un montón de horas y horas y horas en el día, agotados para poder cumplir con los deseos de su corazón, y pierden lo que hay que colocar en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto te va a venir por añadidura. Habrá mártires, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas subirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo. Sí, habrá mártires. Y escuchen ahora, qué interesante. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que... Muchos dicen así, ay, yo no sé qué voy a hacer en esa situación. No se preocupe, estás escondido en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren qué belleza el texto de Deuteronomio 33, 25. Como tus días serán tus fuerzas. Como tus días serán tus fuerzas. Él te va a sostener. Él te va a dar el don de ser mártir si te llegara a tocar. Quizás a ninguno de nosotros nos toque, no se preocupen. Es que no hay que preocuparse. Hay que escuchar la información que Dios nos da en su palabra y en los testimonios y ocuparme en tener una relación diaria con Dios. Si Dios ve que eso vos no lo podés soportar, Dios te va a guardar el descanso antes que venga lo que va a venir. No te preocupes si esta no es la vida. Ya lo estudiamos eso. La vida es cuando Cristo venga. Este es el tiempo de prueba que Dios nos concede para ver quién va a ir finalmente al cielo. Nuestra actitud en el uso de las señales, esto es muy importante. ¿Puede alguien descubrir el tiempo de su venida? Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. ¿Qué está diciendo esto? La última fecha profética que nosotros tenemos es 1844. No hay más fecha profética, ¿correcto? Allí, Mateo 24, dice el día y la hora nadie lo sabe, sino los ángeles del cielo. Sin embargo, algunos han hecho esto, ¿correcto? Han dicho, bueno, se han atrevido, digo yo, porque esto es increíble. Se han atrevido diciendo el día y la hora, dice la Biblia, pero no el año. Escuchen el atrevimiento, porque cuando usted estudia en el original, griego allí, el día y la hora se refiere al hecho de una fecha, de colocar una fecha, un tiempo. Y el Señor no solo está diciendo años, está diciendo ni día, ni siquiera día, ni nada. No, el año. Ustedes habrán escuchado por allí mensajes sobre que el 2031, otros sobre que el 23 de septiembre, no sé si el año pasado, ya comenzó el juicio sobre los vivos, y entonces ahora el nuevo mensaje de hace un par de semanas, porque lo escuché, no voy a decir de quién, es que la ley, cuando surge la ley dominical, termina el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día y continúa el tiempo de gracia para los que están afuera y tienen que entrar. Una locura. Bueno, no se va a acabar nunca esto. Por eso tenemos la luz de la Biblia, el Espíritu Profecía. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados. Miren qué interesante, medio cómico, ¿no? Correrán antes. Dios no nos envió, pero ellos están corriendo anunciando que esto, aquello. No hay nada de verdad. Es todo mentira. Por eso, otra vez más, usted y yo deberíamos ser como los bereanos, corroborar con la Biblia si es así, ¿correcto? Y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. ¿Establecerán qué cosa? Fechas. El enemigo se regocija con este proceder.
se regocija cuando hay gente que hace eso, porque arrastra gente, arrastra gente. Y dentro de poco vamos a tener seguramente un caso que va a arrastrar mucha gente, porque lo sigue mucha gente. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Y entonces, ¿a quién escoge el enemigo para hacer estas cosas? A aquellos que son vistos, porque arrastran gente. Desde 1844, hermanos, hasta que Cristo venga, hasta el fin, no hay ninguna fecha que nadie puede poner. Si alguien pone una fecha, está haciendo la obra del enemigo. Dios no lo llamó a esa obra. Agradecemos a Dios en su amor que nos ha dejado los testimonios. Si no, nosotros tendríamos 200 iglesias adventistas hoy divididas, fragmentadas, con los pentecostales. Algunos piensa, ponen ahí, alquila un local, iglesia Maranata, Pastor González. Porque está en desacuerdo con el otro que se peleó por un punto bíblico. Entonces tenés 200 iglesias pentecostales. Nosotros tendríamos 200 iglesias adventistas, si no más. Gracias a Dios que Dios levantó el don profético. Gracias a Dios que la luz menor alumbra esa luz mayor para hacernos entender esos textos que siempre estuvieron allí, pero nosotros no los supimos ver. Ahora sí sucederán eventos. ¿Qué eventos sucederán? Habrá guerras, terremotos, desastres, inundaciones, de todas las cosas que estamos viendo y que se van a multiplicar cada vez más. Lo va a ver usted este año que viene, etcétera, etcétera. Va a haber aumento ¿de qué? Del espiritismo, cada vez más. Hoy es común ver los ilusionistas, el espiritismo dentro de las iglesias protestantes, las creencias de la inmortalidad del alma. O sea, todo eso abunda. Prácticamente ya hemos quedado solos en cuanto a este tema de la inmortalidad del alma. O de la mortalidad del alma sería, ¿no? Crecimiento del ecumenismo. Lo vemos en televisión, lo vemos la cantidad de iglesias que han firmado, las presiones que existen. Y los payasos, con todo respeto lo digo, pero me da muchísima bronca, así que solo voy a usar ese término, los payasos que salen a decir que la iglesia adventista hizo pacto. Todo mentira, no existe, hermanos, nada de eso, no existe nada de eso. Vamos a ser molestados por esas cosas constantemente. Los pecados de Sodoma volverán, lo estamos viendo, la ley de género, usted no va a poder mandar a su hijo al colegio, pues ya no va a ser ni este ni esta, sino no sé cómo le van a llamar ahora, ¿no? Pero entonces su hijo se le va a enseñar que no hay varoncito, mujercita, por eso no sé, ayer salieron todos ahí al Congreso, no sé cuántos fueron, no miré porque se me rompió la computadora, y todos los temas que hay en YouTube sobre la ley de género, a favor, en contra, y entonces en el colegio donde usted manda a su hijo, sea del mundo o quizás hasta sea adventista, por los privados también viene la ley, le va a venir a dar educación sexual a un travesti. ¿Y cómo? Sí, pues eso ya existe en otros lugares del mundo. ¿Cómo? Perú se levantó, Chile se levantó. Irene me dice que Paraguay también, ¿no? Paraguay también. Bueno, o sea, terrible. ¿Qué dice Jesús? Como los tiempos Sodoma y Gomorra será el tiempo del fin. Usted no pensaba esto hace 10 años atrás. Nadie. Nadie imaginaba esto 5 años atrás. Sin embargo, esto está gestándose de 1986. Escuchen, de 1986. Tengo un videíto muy interesante sobre eso. Unión de Estados Unidos y el papado, lo estamos viendo cada día más, correcto, especialmente con la obra de Francisco. La venida del anticristo, que tiene que suceder en adelante. El repudio de la Constitución para que se puedan sacar las leyes, ¿no es cierto?, dominicales. La persecución a los fieles. El decreto de muerte. Todo esto está en la Biblia. Pero esto será así. Bueno, ahí está el tema. Cuando no estudiamos, la fe no se fortalece. Cuando estudiamos y leemos, el Espíritu Santo puede obrar aumentando nuestra fe y fortaleciendo nuestra fe. Porque ¿qué dice Romanos 10, 17? La fe viene ¿cómo? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso, como siempre les digo con todo mi corazón, lean,
Lean, compren un libro, lean Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas. Lean, no importa, lean. Oren y lean. Dios les va a dar información. Hay una hermana de iglesia que me escribe de otros lugares, no de acá, por Facebook. Y me dice, Saquín, dice, estoy leyendo y leyendo. Una mujer muy grande de edad. A mí me encanta, porque usted la conoce, dice, no puede ser que esta señora esté leyendo tanto. Y estoy leyendo y leyendo, dice, y oro y leo, y me encierro en mi pieza en silencio y le hablo a Dios, y estoy leyendo tal libro y tal libro y tal libro, y ahora estoy entendiendo, me dice. Ay, ¿es así? Claro, porque le estoy dando lugar a que Dios pueda obrar en mi mente. Si usted, como siempre les digo, ¿no? Si usted pone ahí showmatch, y eso también le va a abrir la mente, o sea, también se va a meter dentro de la mente, ¿no? Y a los varones van a estar viendo piernas bailando todo el tiempo, por supuesto, claro. Entonces después dice, ¿por qué seré tentado en esto? ¿Por qué se me desvían los ojos? Bueno, porque está todo el día mirando eso. Porque somos transformados, ¿por qué? Por contemplación. Bien, movimientos separatistas, cuidado con esto. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia. No hemos escuchado en videos personas que dicen, no, la iglesia... Esta persona que digo, que no voy a dar el nombre, la misma que está diciendo que en el 2031 y 23 de septiembre, bla, todo eso, ya dijo la semana pasada, lo escuché, dice que la iglesia, los dirigentes adventistas ya no son cristianos, que la cúpula ya ha caído y que los que quedamos somos el remanente. Escuchen eso. Terrible, porque va a tener alguna sanción en algún momento, ¿no? Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, dice el ángel de White, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Otra vez más, ¿por qué pongo en rojo esto? No por ella, sino para que usted entienda. Dios nos ama, por eso nos dio una luz adicional. Por eso Dios nos advierte y nos ha mostrado a nosotros a través de los testimonios, ¿no es cierto? El Señor nos ha mostrado, nos ha dado una información definida que se opone a este mensaje. El don profético tiene la función de decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto viene de Dios, esto no viene de Dios. Ese es el tono, el común denominador de los profetas de la historia. Por eso, no me acuerdo el rey ahora, que Jeroboam, Josafat creo que era, que le dice, ¿no hay ningún profeta acá en Israel? Sí, dice, tengo uno allá en la cárcel, pero pasa que un profeta de Jehová. Sí, tengo uno, dice, pero pasa que cuando lo llamo no me profetiza como yo quiero. Claro, lógico. Quería que le diga lo que él quería escuchar. Bueno, así somos nosotros muchas veces. Queremos buscar o encontrar lo que yo quiero encontrar o buscar. Y no me desnudo, perdone la expresión, no me humillo delante de Dios para decir, Señor, a ver, ¿qué tenés que cambiar en mí? ¿Cómo tengo que ver? ¿Con qué lente tengo que ver esto? ¿Por qué agujerito querés que lo vea? Pues no hay otra forma de verlo. Por eso Dios ha dejado la Biblia y el don profético. Esta es la forma de verlo, la luz que tenemos. Si no lo vemos ahora, si no lo ves ahora, lo vamos a ver cuando ya nos demos cuenta que sucedió y yo me quedé afuera porque no quise entrar. ¿Entienden, hermanos? Por eso tenemos que orar mucho. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. El sábado pasado, el anterior, se reunieron en Battle Creek, el conflicto que existe con el tema del noreste pacífico, con la unión, que se han unido 2, 3 uniones en contra del voto de la Asociación General de la Ordenación de la Mujer. Y no le han dejado ni ir al presidente mundial a predicar, no lo reciben, se han cerrado. Y bueno, y la iglesia tiene que tomar unas medidas con respecto a eso. Terrible, un cisma dentro de la iglesia. ¿Eso le asusta? No se asuste, va a ocurrir. Ocurrió en la época de Manajuay, ocurrió en Battle Creek, se incendió. No hay nada nuevo. Mire la historia de Israel, se lo repito otra vez. Los hijos del presidente mundial adventista y del vicepresidente Aarón encendieron fuego extraño en el templo. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres. Y si querías hacer algo de la grosura, te la vendían. No había sacrificio gratis. ¿Cómo? El dirigente espiritual de la nación, Elí, los hijos hacían, sí, ¿qué te asustás?
Cambiar el turbante, poner el camisa y corbata y es lo mismo. Pero por eso qué maravilla saber que la iglesia no caerá. Porque Dios ya nos advirtió, la iglesia no va a caer. Va a sufrir una barbaridad, pero no caerá. Movimiento político religioso mundial. Bueno, miren esto, interesante, una foto de los afiches en Buenos Aires. No sé si acá llegaron. Interesante, ¿no? El Papa por el cierre de comercios del domingo, día de descanso. ¿Por qué hay tanto énfasis sobre este tema? ¿Por qué tanto interés en imponer leyes dominicales? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No se preocupe, ¿cómo va a ser eso? ¿Con qué lo van a...? Usted no se preocupe. Usted escóndase en Cristo y sepa que esto va a suceder. ¿Correcto? No podemos evitar que suceda. Esto va a suceder. ¿Por qué? Miren por qué. Qué interesante, ¿eh? Vamos a dejar que lo hable la misma iglesia. Por supuesto que la Iglesia Católica dice que el cambio fue hecho por ella. Este cambio de sábado a domingo. Y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Dios tiene un sábado, Satanás levanta un poder que levanta ¿qué? Un domingo, otra marca, otro sello, otra identificación. El domingo es nuestro signo de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. ¡Wow! ¡Qué atrevido! La iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ello. Y escuche ahora esto. Tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la iglesia. La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Le agradecemos muchísimo al órgano oficial Vaticano, la revista El Centinela, mayo 1995, le agradecemos mucho por este documento, pues nos confirma que todo lo que hemos interpretado en la Biblia es que correcto, no hay ningún problema. Así que agradecemos mucho por este documento, esta información. Correcto. Y obviamente acuérdense siempre que dentro del mundo católico hay muchos hijos de Dios sinceros. Pero Jesús dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero aquellas debo traer con amor, con cariño, con servicio. También muchos de nosotros hemos sido católicos. Yo fui católico a 21 años, tomé 2 comuniones. Correcto. Y hasta donde conocí, agradezco. Pero un día Dios me dio mayor luz a través de su palabra. Lo que está frente a nosotros, para terminar, muy interesante, hermanos, lo que está frente a nosotros. ¿Cómo engañará Satanás a los gobernantes para que impongan el domingo? Miren qué interesante. Escuchen, porque esto lo vamos a ver este año que viene, en años siguientes, con tremendo aumento. Satanás pone su interpretación sobre los eventos, los desastres de la naturaleza, y ellos, los gobernantes, piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación ¿de qué? Y entonces los únicos que están violando el domingo cuando la ley salga, ¿quiénes serán? Los adventistas del séptimo día, que siguen porfiados en guardar el sábado. Por lo tanto, se les achacará que los desastres que suceden en el mundo naturales son parte del enojo de Dios por cuanto este grupo no se somete al cambio o a la voluntad que según ellos el cielo ha dado al colocar el domingo en vez del sábado. Interesante. Y si usted lee también allí en el conflicto de los siglos, cuando habla de la venida de Satanás, dice que cuando Satanás venga representando a Cristo, señalará puntualmente eso, que le ha dado luz mandando ángeles al pueblo adventista para decirles que el domingo es el cambio que él hizo, pero que ellos siguen porfiados. Todo, Dios no nos ha dejado en la ignorancia, Dios nos ha contado la historia para que nosotros no estemos en la ignorancia, queridos hermanos. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo para acercar y apretar el torniquete. ¿Qué pasará con usted y conmigo? Dios nos cuidará. ¿Será tiempo de angustia? Sí, será tiempo de angustia, pero una angustia que terminará en una gloriosa y bendita salvación que Cristo hará porque nosotros peleamos con el Cordero y el Cordero vencerá.
Bueno, para terminar entonces finalmente esto que lo quise poner porque me parece muy importante. ¿Cómo podemos imaginar que en el siglo XXI la Iglesia Católica pueda aceptar la pena de muerte? Parece una cosa de locura. Cuando usted escucha hablar a Francisco, habla acerca del amor, de la unidad, de la paz, de la comprensión, no, que los homosexuales no hay que juzgarlo. Es una cosa increíble el cambio de la Iglesia, ¿no? Pero no un cambio para bien, un cambio para distorsionar la palabra de Dios, en el manto de la misericordia, el aparente amor, de la tolerancia, etcétera, etcétera. Es mentira, no es verdad. La Iglesia, ¿qué cosa? Ya con Juan Pablo II, no descartó la pena de muerte, nunca descartó la pena de muerte. Y allí, no sé si se va a ver, no se ve nada, pero en grandecito se puede, ¿alguien lo puede leer? A ver. En al menos, dice el diario, en al menos 19 de sus 20 siglos de vida, la Iglesia auspició y practicó, ¿qué cosa? La pena de muerte. No lo dicen los adventistas, lo dice el diario. En al menos 19 de los 20 siglos de la historia, estudiaron la historia de la Iglesia. Cuando Juan Pablo II sacó que la Iglesia no descarta la pena de muerte, más de un periodista que hizo, ¿cómo la Iglesia no descarta la pena de muerte? Empezó a investigar un poquito, no hay que investigar mucho. Hoy con internet toca 2 botones y ya está, ¿no es cierto? Recién, con la pérdida del poder temporal por parte del Papa Rey en 1870, se quedaron sin trabajo los verdugos de su santidad, sobre todo el famoso Mastro Tita, mira vos, que en la Roma papal de hace 150 años ejecutó a casi 1000 condenados en nombre del pontífice. Interesante, ¿eh? Ahí puse un circulito también, eso de 150 años, porque no da la cuenta ahora, pero el diario es de 1987. 97, gracias, muy amable. Y tengo que ir al oculista, ya sabemos. Muy bien, entonces terminamos con esto. ¿Podemos estar frente a un decreto de muerte como dice la Biblia? Es ridículo, ¿no es cierto? ¿No le parece medio raro esto? Siglo XXI, cuando estamos hablando del amor, de la unidad, del cariño, de la tolerancia, de la paciencia. Miren qué interesante, hermanos queridos, esto. La Biblia dice en Apocalipsis 13:15 que va a hacer matar a todo el que no la adorase. El conflicto es de adoración, el conflicto entre Cristo y Satanás es de adoración. Satanás dice, subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo, la adoración, el gran conflicto es de adoración. Le pregunto, ¿a quién adora usted cada mañana? ¿A quién adora usted durante el día? ¿A quién adora usted con sus actos, con sus pensamientos, con lo que elige leer, con lo que elige hacer? ¿A quién adora? Constantemente estamos adorando a uno o a otro. Pero podemos decidir hoy, Señor, ayúdame a decidir adorarte a ti todo el día. Si me desvío, ayúdame de vuelta a volver. Pero yo quiero adorarte con todo mi ser, en todas las áreas que tenga luz, conforme a tu voluntad, todo el día. Ahora escuchen esto. ¿Tenemos antecedentes de decretos de muerte en este gran conflicto? Sí, tenemos antecedentes. Cuando vemos la historia, ahí vemos Babilonia, vemos Medo-Persia, vemos Grecia, vemos Roma, la Roma pagana, vemos los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los anglosajones, burgundios, suevos, alamanes, érulos y no me acuerdo más, la división de Europa. Pero ¿qué vemos en la historia? Miren qué interesante. En la época de Babilonia, allí tenemos en la Biblia, cuando el pueblo de Dios estuvo bajo el poder babilónico, Satanás usó los dirigentes de Babilonia para sacar ¿un qué? Un decreto de muerte con Nabucodonosor en la llanura de Durá. Al son de la trompeta, toda nación ahí presente, todos tenían que estar presentes, se va a postrar frente a la estatua que dice en violación ¿a qué? Al segundo mandamiento. No importa qué mandamiento, Santiago 2:10. Cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda a uno es culpable de todos. Ahora le tocó al segundo. Y bueno, allí tenemos la historia maravillosa de 3 jóvenes, Sadrán, Mesach y Abed-Negó, que no se postraron y por eso los chicos y los grandes tenemos la historia del horno de fuego. Si Sadrán, Mesach y Abed-Negó se hubiesen postrado como todos los judíos se postraron, no tendríamos la historia del horno de fuego. ¿Correcto? Pero ¿qué miramos? Si miramos más adelante, allí con Medo-Persia tenemos otro decreto de muerte. ¿Cuál fue?
cuando se engañó a Ciro para que sacase un decreto que nadie pudiera orar durante un tiempo. ¿Y qué hizo Daniel? Fue y oró igual. Y gracias a que Daniel se mantuvo firme, tenemos la historia del foso de los leones. Ahora le pregunto, hermano, ¿cuál será su historia? ¿Tiene historias para contar de cómo Dios lo libró? Porque si no tenemos historias, porque oportunidades tuvimos, pero capaz que fallamos. Y porque fallamos, Dios no se pudo manifestar. ¿Saben por qué no vemos milagros? Porque no creemos. Porque si creyéramos y nos jugáramos de cabeza en lo que Dios dice, veríamos milagros. Porque Dios no ha cambiado. Tiene deseos de hacer milagros en tu vida y en mi vida. Pero tenemos que ser fieles. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Ahí tenemos en la época de Medo-Persia otro decreto más de muerte. 2 bajo el imperio Medo-Persia, en la época de Esther. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque Mardoqueo se enojó. No, Mardoqueo no se postraba frente a Amán. Y Amán, entonces, ¿qué hizo? Quiso sacar un decreto de muerte para borrar a todos los judíos. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué no se le agarró solo con él? No, porque ¿quién estaba instigando a Amán? Satanás. Y Satanás quería destruir y limpiar de la tierra al pueblo de Dios. Otro intento más. 3er decreto de muerte. Bajo el imperio Medo-Persa se cumple el 3º. El 4º, en la época de Grecia. Grecia tuvo también sometida el pueblo de Dios. También allí levantó a quien Antíoco IV Epífanes el Loco, que durante 3 años y medio persiguió, masacró a los judíos y le quemó los chanchos arriba del altar. En burla, en desafío. Pero Dios los cuidó, no los pudo exterminar totalmente, ¿no es cierto? Bajo Roma tenemos, especialmente bajo la Roma imperial, la advertencia de Apocalipsis 2, cuando Dios le dice, mira, serás probado por 10 días, Sefir hasta la muerte, y yo te daré a muerte. Sí, Diocleciano, durante 10 años, del 303 al 313, el gobierno de esa época, ¿no es cierto?, persiguió para masacrar a todos los cristianos, que eran ¿quién? El pueblo de Dios. Otra vez el ataque en el planeta Tierra del enemigo de las almas para destruir y limpiar al pueblo de Dios sobre la tierra. Bueno, acá tenemos 1260 años de persecución, 1260 años de guillotina, 1260 años de fogata, de fuego, de las llamas, 1200 años de masacre, ¿no es cierto? Que si esos días no fueran acortados, dijo Cristo, nadie quedaría. Y Dios lo acortó. Para eso, repito, si a alguno le interesa este tema, no lo conoce, se acerca. Acá hay hermanos que le pueden explicar. No es en una hora, hay que estudiar. Todas las cosas se tienen que estudiar. Y entonces tenemos otro decreto de muerte allí, ¿no es cierto? En Apocalipsis 11, Apocalipsis capítulo 11, la época de la Revolución Francesa, donde se masacró a los hugonotes, donde se masacró al cristianismo, a los valdenses, donde se prohibió la Biblia y donde Satanás levantó ahora una filosofía que dura hasta hoy, que es el humanismo. Y se le sumó, por supuesto, manejado por el enemigo, el darwinismo con que venimos del mono. Así que hoy todavía lo sufrimos en los colegios, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Tu hijo no recibe ninguna información acerca de un creador, sino todo está bien, no importa cómo valga, no importa lo moral y Dios no existe. Bueno, es el mundo en que vivimos gracias a estos ataques. Y entonces la Biblia profetiza en el tiempo del fin un último decreto de muerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo estará unido en el nuevo orden mundial, lo habrán escuchado ya eso, todo el mundo estará unido en el nuevo orden mundial, las leyes serán mundiales. Y el único grupo disidente que no quiere someterse a las leyes del mundo y que el papado pondrá junto con Estados Unidos, el domingo nosotros seremos los únicos disidentes. Las tormentas, los huracanes se multiplicarán cada vez más y seremos señalados de la misma manera que cuando Herodes quemó Roma y dijo que eran ¿quiénes? Los cristianos. Es lo mismo, la historia se repite siempre. Siempre son las mismas formas que el enemigo intenta hacer para lograr la aceptación de aquellos que los tienen sometidos sin que sepa a quién pertenecen. Porque ese es el engaño, que adoren a Satanás sin saber, ni siquiera creen que Satanás existe.
Ese es el engaño, ¿no es cierto? Por eso, querido amigo, querido hermano, con toda mi alma, mi deseo es que el Señor venga muy pronto, pero tenemos que prepararnos. Los invito a orar, pero a orar en forma individual. Podemos, si alguien puede, se arrodilla, el que no puede se queda sentado. Oremos para que Dios obre en nuestros corazones, en mi corazón. Yo necesito que Dios obre en mi corazón, en mis luchas, en mis batallas, y que Dios me prepare para estas cosas que vendrán, pero que me ayude a reconsagrar mi vida a Él. Esta semana no es solamente información para ver, lo que va, no, es para que usted se reconsagre, porque estas cosas solo es información. De nada sirven si nosotros no reconsagramos nuestra vida a Dios. Tomemos un momento para orar y a medida que terminamos nos vamos sentando. Yo quiero terminar con una oración final.